Buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Dios porque nos permite tener esta mañana de domingo un nuevo culto y también poder no solamente alabarle, reconocerle, sino también poder escuchar su voz a través de su palabra, que realmente siempre nos trae un mensaje reconfortador. Vamos a orar para pedir a Dios que bendiga lo que vamos a ver en estos minutos y que realmente todos podamos salir edificados con esta palabra que el Señor nos da. Padre Celestial, te damos gracias por habernos cuidado hasta aquí, Señor. Te damos gracias porque, entre otras cosas, nos has regalado tu palabra. Te damos gracias porque ella da testimonio de ti, pero también nos alimenta, nos estimula, nos fortalece y en ella podemos encontrar muchísimas promesas para nuestra vida que nos hacen tener confianza y esperanza en ti, Señor. Bendecimos tu palabra que vamos a ver en esta mañana y queremos pedirte que todo lo que realmente podamos escuchar sea realmente asimilado y que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria, Padre. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana voy a tener una breve reflexión a modo de sermón, pero muy sencilla, muy sintética y basada en un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Romanos. Y yo les pido a ustedes que si tienen su Biblia busquen allí en el libro de Romanos capítulo 12 y yo quiero leer allí el versículo 12. Dice así, Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Realmente es un versículo muy corto, pero que tiene en su contenido una gran riqueza y que nos puede ayudar en estos tiempos que vivimos. Hermanos, aquí nosotros encontramos tres características que todo cristiano deberíamos tener, ¿no? Si uno lee los versículos anteriores, uno va a encontrar una serie de deberes como cristianos que somos, y los versículos precedentes a este 12 hablan un poco del amor. Por ejemplo, dice el 9, el amor sea sin fingimiento. El versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal y prefiriéndonos. Y evidentemente el apóstol Pablo aquí está tratando de mostrar la importancia del amor que viene de Dios y es para nosotros los cristianos y los que somos hermanos en la fe. Y por lo tanto, cuando llega el versículo 12, él da tres características que cada uno de nosotros como creyentes en Cristo deberíamos tener. Y si no las tenemos, deberíamos orar y pedirle al Señor que realmente podamos recibirlas, tenerlas y compartirlas, porque son verdades que nos van a ayudar mucho en nuestra vida cotidiana. Y lo primero que dice el versículo 12 es gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Bueno, ya el año pasado hablamos bastante de lo que era la esperanza. Tuvimos, creo que un mes dentro de uno de los lemas hablando de la esperanza, ¿no? Y bueno, creo que aquellos que pudieron escuchar las predicaciones, la palabra, habrán salido fortalecidos porque la esperanza es un elemento fundamental, mis hermanos. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13 nos dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces es uno de los tres pilares fundamentales en nuestra vida cristiana. Ahora, la esperanza es un estado de ánimo en el cual se cree que todo aquello que uno desea o pretende es posible. Ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir o alcanzar algo a través de un determinado logro, ¿no? También dice el diccionario que esperanza es cosa o persona
que es objeto de esa confianza, ¿no? Y uno podría decir que, digamos, el llamado a la esperanza, usualmente lo que uno tiene en mente es una recompensa final con Jesús, que evidentemente es así, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza. Un día estaremos con el Señor Jesús y Él realmente, aquel que nunca vimos ni oímos, Él será el que estará presente por la eternidad con nosotros, ¿no? Pablo dice que servimos a Dios gozosos en la esperanza, no gozosos en los resultados. Esto nos dice que debemos hacer todas las cosas con la vista puesta en el cielo. Esta es la forma en la que cumplimos la ordenanza para esperanza, paciencia y el ser de un carácter constante, en el cual describe este mismo versículo 12 de Romanos 12 aquí, ¿no? Ahora, yo pensaba también, mis hermanos, que, digamos, uno podría identificar la esperanza con la misma persona de Cristo. Es interesante que hay un versículo en 1 Timoteo, yo lo estoy buscando allí, 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 1, es decir, apenas comienza esta epístola, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra esperanza. Por lo tanto, uno podría decir, mis hermanos, que cuando aquí en Romanos 12:12 dice que estemos gozosos o seamos gozosos en la esperanza, esto nos está hablando de tener ese gozo en Cristo Jesús, que el Señor debe ser nuestro gozo. Ese gozo debe ser el Señor, porque el Señor que vivió y murió por nosotros es el que realmente ahora está abogando, está defendiendo cada una de nuestras causas, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro abogado. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que Él es nuestra esperanza. Nosotros debemos estar gozosos en Cristo. Realmente, no solamente el día que en la eternidad estemos con Él vamos a estar gozosos, sino que el apóstol está enseñando aquí a que aún ahora estemos gozosos en la esperanza, es decir, en la misma persona del Señor. Él realmente es el único Dios vivo y verdadero que vino digamos, en forma de hombre, se hizo igual que nosotros y vivió entre nosotros y dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener ese gozo en Él, que Él sea realmente nuestra esperanza. Y la esperanza siempre está ligada a la fe, siempre está ligada a la fe. Por eso, cuando en el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 nos dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, hay una interrelación entre la fe y la esperanza. En realidad, nosotros creemos porque creemos que tenemos esperanza en Dios, que Él va a ser nuestra respuesta, que Él va a ser quien nos acompañe, que Él va a ser el que nos cuide. Él nos va a llevar durante este peregrinaje terrenal acompañándonos y Él es realmente nuestra esperanza. A Él recurrimos como nuestra esperanza. Y por supuesto será nuestra esperanza eterna también. Ahora, dice el versículo, continuando en su segunda característica, dice acá la palabra de Dios que nosotros debemos ser sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación. Y la palabra exacta que usa aquí Pablo para decir sufrido es upomenontes. Este término equivaldría hoy a algo parecido a pacientes, resistentes o aún mejor resilientes. Este término es un préstamo del lenguaje de la metalurgia que describe la cualidad de ciertos objetos metálicos de no partirse ante la presión, como el hierro, ni quedarse doblegados, como el plomo, sino de volver a la posición original en cuanto cesa la presión, como un muelle
o un resorte. Pablo nos exhorta en medio de la dificultad a asumir una postura de aguante y resistencia. Mis hermanos, cuando este versículo nos está enseñando, nos está diciendo que debemos ser sufridos, no nos está diciendo que debemos estar martirizados y debemos estar realmente abatidos en el sentido mismo de la palabra para realmente entender el mensaje que Dios nos dice cuando estamos en tribulación, o enseñarnos que, digamos, cuando pasamos en tribulación debemos estar realmente destruidos o abatidos, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Pablo decía en una de sus cartas que algunos lo creían como destruidos, pero realmente él no lo estaba. Y esto implica, mis hermanos, que nosotros ante las dificultades y ante las tribulaciones debemos tener esta actitud de soportar, de tener esa paciencia, de tener esa resiliencia para poder aguantar el momento difícil y poder salir adelante. Nosotros ante la tribulación debemos resistir y que nada nos debe aplastar. En la tribulación debemos mantenernos firmes. Esa es la idea. Y la palabra que, digamos, nuestras Biblias traducen como tribulación, describe cualquier situación adversa o desfavorable que pueda sobrevenirnos. Lo que Pablo nos dice con esta fórmula, ¿no? Sufridos en la tribulación, es que desea que los creyentes seamos capaces de resistir en circunstancias adversas, mis hermanos. Porque nosotros tenemos que saber que hasta que Cristo vuelva, crisis y tribulaciones no nos van a faltar. Yo meditaba digamos, en estos días en que el Señor Jesucristo dijo en San Juan 16:33 que en el mundo tendríamos aflicción, ¿no? Y es interesante que es una afirmación lo que dice el Señor, pero en ninguna otra parte dice el Señor que en el mundo seremos felices ni tendremos ausencia de dificultades, aún conociéndolo y que la vamos a pasar re bien. No dice nada de eso, al contrario. Lo que el Señor enfatiza es que debemos confiar en Él, porque tribulaciones, aflicciones vamos a tener. Ahora, en toda tribulación los cristianos podemos mantenernos erguidos y fieles al Señor, pero no gracias a nuestras admirables virtudes, hermanos, sino mediante el poder de su fuerza, como vimos la otra vez en Efesios 6:10, ¿no? De modo que esta invitación que Dios nos hace a través de Romanos 12:12 es a la vez un tremendo desafío, ¿no? Perdón. Realmente, ¿quién se siente con fuerzas para aguantar ciertas tribulaciones, ¿no? Y tener una gozosa esperanza, ¿no? Porque en las pruebas de la vida, cuando llega la prueba, en medio de la lucha, Pablo nos pide que adoptemos una postura de resistencia, porque esta guerra, lo que llamamos la lucha, Pablo nos pide que nosotros tengamos una constante resistencia, porque si no, en este conflicto se lleva a los inconstantes, ¿no? Los cristianos tenemos que resistir hasta cuando nos sintamos miedosos y cobardes, mis hermanos, porque todos estamos a ser llamados a ser valientes, ya que Cristo nos ha asegurado la victoria en Él, ¿no? Y con Él somos capaces de sobrevivir y triunfar, aunque la lucha sea continua, mis hermanos, y el enemigo se muestra implacable. Tenemos que entender que esta lucha es una lucha que continúa durante toda la vida. Por eso Pablo nos exhorta a equiparnos debidamente, vistiéndonos de toda la armadura, como ya también vimos algo la vez pasada, si bien no entramos en detalle. En el libro de Efesios capítulo 6, 11 y 12 nos habla de esto, ¿no? Y nosotros debemos saber que resistir en esta lucha no es cosa fácil, ¿no? Tenemos a un enemigo muy poderoso que utiliza
todas esas mafias espirituales de las tinieblas, ¿no? En medio de la maldad creciente que nos rodea, de injusticia, que también nos abruma, de violencia, de corrupción, que nos indigna, ¿no es cierto? Y de incontables cosas feas que vivimos a diario. En este estado de cosas tenemos que resistir, mis hermanos. Cuando la tribulación amenaza como arruinar nuestra vida, cuando llega un despido laboral, ¿no es cierto?, o un diagnóstico de cáncer, o una situación conflictiva en el matrimonio, cuando tenemos problemas financieros, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, resistid, dice la palabra del Señor, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor Jesús se acerca. Santiago capítulo 5 y versículo 8. Entonces, cuando la tribulación nos azota, sea del tipo que sea, Dios nos llama a tener paciencia para con los demás, y para con las circunstancias, y para aún con nosotros mismos, mis hermanos. Ante la venida del Señor en estos últimos tiempos de la vida humana, la paciencia, la resistencia y la fortaleza se necesitan más que nunca. Y entonces, digamos, la fórmula de Pablo es una fórmula para sobrevivir en tiempos de crisis y lleva en sí misma su propio secreto, mis hermanos. Para mantenernos gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, necesitamos mantenernos en constante oración, mis hermanos. Y esto es muy importante. Constante es aquello que consta, que es manifiesto o está registrado, dice el diccionario, o que tiene constancia, certeza, perseverancia. Algo constante es durable, es persistente, mis hermanos, algo que no se interrumpe y persiste en el estado en que se encuentra sin variar su intensidad. Así debe ser nuestra oración, así debemos ser constantes en la oración. Debemos entender que para poder tener gozo en la esperanza, es decir, gozo en el Señor, y poder estar firmes, tener resistencia y resiliencia ante la tribulación, debemos tener oración constante, mis hermanos. Y si bien el tema de ahora no es la oración, nosotros sabemos el poder que tiene en Dios a través de la oración, cómo nos responde, cómo actúa. Y mis hermanos, eso es algo que en este tiempo Dios está demandando en una forma muy especial y muy particular ante las cosas que están sucediendo, ¿no? Y uno tiene que realmente ser fuerte, resistir y como de alguna manera persistir con firmeza, ¿no? Porque la oración, mis hermanos, y más en este tiempo, no es una cuestión opcional, ¿no? Es una necesidad, mis hermanos, y por lo tanto debemos aprender a ser constantes en la oración. Y es interesante, y con esto quiero terminar, que estaba recordando una situación en la cual el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Y dice después, y vuelto de ese momento donde él iba realmente estar dudando o quizás fallándole al Señor, él le dice, en otras palabras, confirma a los hermanos, ¿no? Pero yo quería dejar con esto este pensamiento, ¿no? El Señor Jesucristo sabía que Pedro iba a fallar en su fe, y él dice, el Señor, que había orado por él. El Señor le dice, yo estoy rogando, estoy orando para que tu fe no falle. Pero él sabía que iba a caer, entonces le dice justamente, bueno, cuando te levantes de ese lugar donde vas a caer,
que Pedro, como nos dice el relato en ese episodio, dice, no, yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar, yo te seguiré si es necesario hasta la muerte, ¿no es cierto? Y sabemos que no ocurrió así, ¿no? Porque le falló. Pero cuando él volviera a esa situación, tenía que confirmar a los hermanos, dice el Señor Jesús. ¿Y cuándo sucedió esto, mis hermanos? Y bueno, cuando uno va al libro de San Juan, capítulo 21, allí el Señor restaura a Pedro. El Señor restaura a Pedro y hace que Pedro en esa confesión pueda hacer un nuevo compromiso con el Señor, y el Señor le dice, bueno, ahora apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, que fue la instrucción que el Señor le dio. ¿Y a qué quiero llegar con esto, mis hermanos? El Señor oró por Pedro, pero dejó que pasara por la prueba. A veces nosotros oramos y pedimos que el Señor nos libre de las pruebas, pero tenemos que entender que a veces, aunque oremos, Dios va a permitir que pasemos por las pruebas. Esas pruebas que nos tienen que hacer volver y levantar para poder servir con mayor fuerza, con más resistencia al Señor, ¿no? En los tiempos que puedan venir. Por lo tanto, mis hermanos, sabemos que estamos en un tiempo difícil, pero la palabra de Dios nos recuerda acá a través del apóstol Pablo que nosotros debemos estar gozosos en la esperanza, gozosos en el Señor Jesús. Sufridos, es decir, resistiendo, firmes en la tribulación, ¿no? Y por supuesto, constantes en la oración. Y yo pienso, ¿no?, que, digamos, esto figura como último, constantes en la oración, porque yo meditaba en esto y llegué a un pensamiento, y es el que la constancia de la oración tiene que ser tanto en el momento en que estamos gozosos en la esperanza, como en el momento que estamos resistiendo la tribulación. La oración tiene que ser en todo momento, porque muchas veces, mis hermanos, somos propensos a ser constante en nuestro orar, en nuestra oración, cuando estamos sufriendo la tribulación. Pero también debemos ser constantes en la oración cuando las cosas van bien, cuando estamos gozosos en la esperanza. Allí también tenemos que orar de la misma forma, para que el Señor realmente pueda ver que nuestro corazón no busca solamente ser beneficiado cuando las cosas van difícil, sino en todo momento. Bueno, hermanos, que realmente el Señor nos ayude con este versículo de hoy y que nos fortalezca y que podamos tener estas tres características: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y practicando una constante oración que realmente sea en todo momento, cualquiera sea nuestra circunstancia. El Señor nos bendiga y nos ayude a hacerlo verdad en nuestras propias vidas. Amén.